Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla Karina Zarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a reflexionar sobre tendencias emocionales en particular. Me gustaría que reflexionáramos, sobre la posibilidad de salir de estados de tristeza. Dado que en estos tiempos son muchas las personas las que están comentando que se hallan en ese estado de tristeza, de apatía, con falta de motivación. Entonces, vamos a comenzar primero pensándonos como estructura psicoenergética. Ya sabemos que hay muchos procesos que son procesos psicofisiológicos que, como pueden ser la percepción, la atención, la motivación, la conciencia, el aprendizaje, es decir, son procesos que nos permiten estar en el mundo, nos permiten interactuar con los otros seres, nos permiten incluso habitarnos a nosotros mismos, nos permiten también poder decodificar la información del ambiente y también, pues, en esta decodificación, emitir respuestas, estar en el mundo de forma adaptada, lo más consciente posible. El tema es que estos procesos, ¿no?, que decimos, percepción, atención, conciencia, todos de algún modo están laborando de forma simultánea, se interrelacionan, incluso en esta relación podríamos decir que se determinan también. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy percibiendo algo, ¿no?, la percepción me va a permitir desarrollar también el foco sobre aquello que me interesa, es decir, que estamos hablando de sensopercepción, atención y motivación. Aquello que me interesa será donde yo ponga el foco de mi atención. Y eso también va a estar ligado, pues, a mis emociones, va a estar ligado, pues, a mi historia, a mis vivencias, a mi memoria, a mis registros. Esto, de alguna manera, nos permite pensarnos como un continuo mental, ¿no?, como un continuo que está constantemente retroalimentándose, es decir, no es que comienza un proceso y acaba y luego comienza el otro, sino que se van, de alguna manera, como decíamos, determinando unos a otros. Y esto, que si bien nos permite, por supuesto, estar en el mundo, si lo vemos como un continuo mental y como continuo emocional, podríamos incluso comprender que en este circuito muchas veces quedamos atrapados, es decir, que si lo que percibo, es decir, o aquello que atiendo, está influido por mi historia emocional, por las memorias fijadas, por mis vivencias, por el modo que decodifiqué la información del entorno, significa que voy a estar mirando siempre con esa energía o esos registros antiguos, siempre voy a estar captando nuevos estímulos de la realidad y de alguna manera van a estar siendo evaluados, ¿no?, y cotejados con la experiencia antigua. De modo que quizás desde esa visión, ¿no?, desde ese continuo mental, ese continuo energético, a veces es difícil salir de esa frecuencia, porque ese continuo, si bien es un continuo, lo podemos ver como un circuito, también lo que podríamos decir es que ese circuito se halla siempre dentro de unas variables frecuenciales, ¿no?, determinadas. ¿Por qué? Porque justamente es todo un movimiento de todos esos procesos y de la conciencia que de alguna manera vibran en una determinada frecuencia o con una determinada onda de frecuencia. Entonces, claro, si nosotros decimos, soy un continuo de emociones, de pensamientos, incluso mi percepción también está influida por eso que ya está en mí, ¿cómo hago para, de algún modo, cortar ese circuito o al menos poder detenerlo para incorporar información nueva? Bueno, esto es lo que hacemos en procesos terapéuticos, ¿no? De hecho, en TESA también lo hacemos, en procesos terapéuticos donde de alguna manera uno inicia, ¿no?, toda una labor de observación y se producen movimientos energéticos poderosos. Pero lo que vamos a intentar hoy aquí, en este rato que tenemos, es reflexionar sobre algunos tips, algunas posibilidades para poder incorporar a nuestras vidas y de algún modo empezar a hacer algo con este continuo mental. Si nosotros, y esto es una técnica muy antigua, si nosotros pensamos en el continuo mental y llevamos la conciencia intentando observar este continuo y logramos detenernos entre pensamiento y pensamiento, es decir, imaginemos que
existe un espacio mínimo, pero existe, entre un pensamiento y otro. Intentemos entonces llevar la conciencia a esos instantes muy sutiles, muy fugaces, en donde podríamos casi separar un pensamiento de otro. Esto lo podríamos hacer ante todo, recuerden que aquí hablamos del viaje de la conciencia, es decir, hablamos de inhalar, conectar con el canal central para viajar al centro profundo del cerebro y desde ese espacio energético buscar esa puerta de entrada que si bien es invisible, es una puerta de entrada que realmente nos conduce a espacios infinitamente más sutiles y desde ese lugar realmente podemos activar la mirada del observador. De hecho, cuando accedemos a ese espacio, podríamos incluso visualizarlo, y esto también es una metáfora que utilizan muchos textos de la antigüedad, como un gran trono, un espacio donde sentarnos y desde ese lugar energético, frecuencial, elevado, lo que vamos a lograr es una gran oportunidad de silencio y de descanso. Es decir, que el proceso de observación que estamos proponiendo del continuo mental, es decir, ir haciendo intervalos entre pensamiento y pensamiento, de algún modo debemos hacerlo desde un espacio infinitamente más sutil, porque si lo intentamos hacer desde la misma banda frecuencial del continuo mental será difícil. Entonces, la idea es ejercitar la respiración circular, que también la hemos estado practicando aquí, para poder realmente subir al centro del cerebro, buscar ese espacio, esa puerta de entrada que nos va a conducir realmente a un espacio interno de muchísima apertura, donde vamos a poder comenzar a activar la mirada del observador. Y desde esta observación más sutil y más amplia, comenzar a hacer ese ejercicio de empezar a separar los pensamientos. En este intervalo o en estos intervalos, de algún modo podemos comenzar a resetear el sistema, es decir, el sistema se resetea justamente desde, primero, un espacio frecuencial más elevado, más profundo, del continuo emocional y mental, y también desde una actitud, si se quiere, ¿no? Desde un ejercicio desapegado, porque cuando estamos dentro de ese continuo mental y emocional, es como si nos arrastrara la ola de los pensamientos y de las emociones. Entonces, si estoy en un estado de tristeza, volviendo al tema que propusimos al inicio, significa que todo lo que comience a percibir, ¿no? Apenas me levante, va a estar tamizado por esa vibración, por esa energía. Entonces todo ya será más opaco, la emoción de la tristeza va a estar evidentemente provocando una falta de motivación. La motivación como proceso fisiopsicológico es el que pone en marcha una acción. Ante toda acción siempre hay una motivación, hay algo que nos motiva, ¿no? De hecho, la palabra motivación proviene del latín motio y es movimiento. Siempre hay una motivación que nos lleva a accionar. Quiere decir que si estoy en un estado de tristeza, la motivación no va a llevarme a ningún lado, porque es más, la motivación que no solo se mueve en planos conscientes, sino también inconscientes, podría ser preservar ese espacio de tristeza. De modo que observando desde un lugar frecuencial más elevado, y esto es un ejercicio diario, esto es algo que realmente cada ser humano ha de ejercitar y ha de encontrar estos espacios energéticos. Cuando nosotros hablamos y compartimos información, estamos dando guías, ¿no? Para que o aquella persona que quiera encontrar o viajar por esta arquitectura interna tenga referencias, pero el viaje es totalmente individual, la experiencia es individual. Entonces, cuando nosotros logramos ir a ese espacio energético mucho más sutil y podemos generar estos espacios, es como si abriésemos la brecha entre pensamiento y pensamiento, desde ese lugar vamos a poder resetear el sistema e incorporar nueva información. Es decir, estaríamos con toda esta labor energética
utilizando una gran capacidad que tiene nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad, es decir, la plasticidad sináptica. Nosotros cuando reseteamos el sistema y cuando incorporamos nueva información a estos continuos, es decir, dejamos digamos, el continuo cerrado lo abrimos para que entre nueva información. Esto lo que va a provocar son nuevas conexiones sinápticas. Las nuevas conexiones que se dan a nivel cerebral van a generar en el sistema energético nuevos circuitos energéticos, es decir, que no solo va a haber un movimiento a nivel psíquico, sino que también va a haber un movimiento a nivel energético. Las nuevas, la plasticidad sináptica que va a generar nuevas conexiones neuronales provocará también que nuestro sistema energético se modifique, se transforme, es decir, que comiencen a habilitarse nuevas vías, nuevas, visualicemos corrientes energéticas, circuitos energéticos que pueden, por justamente ese continuo mental que se halla en una banda de frecuencia determinada, hay circuitos en nosotros que pueden estar cerrados, bloqueados, es decir, que puede haber energía cristalizada o simplemente abandonados. Imaginemos una ruta, ¿no? Física que no recorremos, pues esa ruta de alguna manera también termina siendo bloqueada, crece vegetación, etcétera, etcétera. Nosotros podemos también laborar en esa reapertura de las rutas que habilitarían el circuito de la reconexión en nuestro sistema. Quiere decir que es una actividad, un ejercicio diario que requiere ante todo voluntad. Por eso debemos incluso usar la llave del plexo, es decir, hacer estos ejercicios energéticos para realmente acceder a espacios nuevos y desde esos espacios nuevos poder vibrar en otra frecuencia que es la que nos va a dar el sustento, ¿no? El nutriente energético para o iniciar o sostener esta labor, porque es una labor diaria. Y es una labor que exige responsabilidad, exige constancia. Nosotros cuando podemos visualizar que existe la posibilidad de incorporar nueva energía, es decir, nueva información a nuestro sistema, claramente eso lo que hace es modificar esta interrelación de los procesos psicofisiológicos de los que hablaba antes. Es decir, si incorporamos nueva información a nuestro sistema, eso va a cambiar el registro anémico, va a cambiar el registro de la información que evidentemente también va a tener una repercusión sobre el emocional. De modo que cuando vuelva a percibir, habrá nueva información registrada y los nuevos estímulos ya estarán dialogando desde otra frecuencia con lo que estamos instalando en nuestro sistema como energía novedosa e información novedosa. De modo que en estos tiempos, en donde ya sabemos que hay cansancio, que hay tristeza, en donde de alguna manera muchas personas no se sienten motivadas, no encuentran una imagen que las lleve pues a mover la energía, ¿no? Porque es como si, bueno, ya está, ¿no? El otro día una señora me decía, bueno, yo ya estoy, ¿no? ¿Cómo yo ya estoy? Mientras estemos encarnados, pues la vida continúa, da igual la edad que tengamos. Entonces, intentemos a través de estos tips, ¿no? Que de hecho implican prácticas no solo físicas, sino energéticas, intentemos recuperar la autonomía, potenciar la voluntad. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser partícipes del cambio en este momento planetario, en donde realmente hay mucha confusión, es verdad, hay muchos movimientos que a veces nos sacan del centro, recuperando la conciencia, ¿no? Yendo a esos espacios supraconscientes, vamos a poder recuperar la llave para abrir esas puertas y esas rutas internas. De modo que la respiración, la concentración, los ejercicios de concentración, ir realmente a ese espacio en el centro del cerebro al que siempre invito a ir, ¿no? Invitamos a ir, no es una metáfora, como siempre nos recuerdan los guías. No se trata de una metáfora bonita, ve al centro del cerebro, no. Es un espacio genuino que cuando uno logra acceder a ese espacio que es infinito, no es un espacio, como decíamos el otro día, no es un espacio al que llegue y me quede ahí, es un espacio que nos permite seguir
viajando en profundidad, infinitamente, ¿no? Y que cada vez que vayamos ahí, la experiencia incluso puede ser vivenciada de forma distinta. Y realmente cuando accedemos a esos niveles internos, comenzamos a experimentar paz y descanso, es decir, todo el ruido mental que a nivel individual y a nivel colectivo, porque el planeta ahora está en un revuelo, si pudiéramos visualizar el inconsciente colectivo, es una interferencia, imaginen los cables de las ciudades, bueno, es un cruce de cableríos, de frecuencias desordenadas, de ruido vinculado incluso al cablerío emocional. O sea, si pudiéramos ver todo ese entramado enredado, comprenderíamos muy fácilmente por qué estamos cansados, por qué estamos tristes, por qué estamos en estos estados de apatía. Laborar en estos tiempos sobre nosotros, sobre el canal central, sobre estas eh, propuestas que estamos haciendo, que son propuestas simples, complejas a la vez, ¿no? Pero son tips muy simples que si los realmente llevamos a la práctica, si los sostenemos, vamos a encontrar la diferencia, vamos a poder iniciar esa transformación interna, nos va a permitir subir por encima del entramado enredado del cual estábamos hablando. Es decir, es como si abriésemos, ¿no? En todo ese inconsciente colectivo desordenado, abriésemos un canal, ¿no? O sea, generásemos una apertura que nos va a permitir sostener la conexión con estados cristalinos, con la fuente, y desde esa conexión no solo vamos a bajar esa energía, esa información, es decir, por nuestro propio canal, no solo vamos a reformatear esto que decíamos, resetear nuestro sistema, sino que al bajar esa energía, a la vez, si estamos alineados desde nuestro corazón y nuestras acciones coherentes, vamos a poder irradiar toda esa frecuencia a la red. De modo que es una labor individual y colectiva. Como decimos siempre, la verdadera labor es colectiva, porque cuando estamos haciendo una labor de sanación, de reparación, de coherencia energética, ¿no? En todo el sistema, eso es una labor que repercute inmediatamente en la red. Y es lo que nos va a permitir salir de esos estados de tristeza, de esos lugares en donde, como decíamos al principio, nos sentimos encerrados, ¿no? Por eso siempre definimos esos espacios como la cárcel de la conciencia, porque en ese continuo mental y emocional la conciencia queda atrapada, ¿no? Y es como una bola que gira y gira y gira y a veces lo hace de forma frenética, pero la conciencia está ahí atrapada y parece que no puede salir. Y todo lo nuevo que entra, como decíamos antes, está siendo absorbido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como si todo lo nuevo que entra está siendo cotejado y está dialogando, está entrando en comunicación con lo que ya hay. De modo que la idea es empezar a abrir espacios en ese continuo mental y emocional para permitir la entrada de energía nueva y de este modo sí elevarnos en conciencia para hacer toda esta labor individual y colectiva. Bueno, el tiempo ya se está acercando a su fin, así que como siempre vamos a mirar el teléfono, echarle una ojeadita al chat, a ver si hay alguna... Bueno, Dori, como siempre, nos saluda. Irma, hola, ¿qué tal? Juan Carlos, buenas tardes, excelente inicio de semana, gracias, igual para ti. Cari, ¿cómo hacer para apartarnos de la tristeza? Saludos, Carolina. Bueno, Carolina, esto que estábamos diciendo, si respetas, ¿no? Estos pequeños tips, obviamente una labor terapéutica profunda siempre es la mejor recomendación, ¿no? Pero si no, en este momento o no podemos iniciar una labor terapéutica o son tips incluso haciendo una labor terapéutica, resultan muy útiles. Regalémonos diariamente un espacio de concentración, de meditación, un espacio de silencio, inhalando profundamente, incluso acompañando esa inhalación profunda con la activación del circuito de la respiración circular. Inhalo a nivel físico profundamente y mientras inhalo, elevo la energía desde la base de la columna por detrás del canal central hasta el tope de la cabeza, es decir, hasta nuestro chakra corona. Retenemos el aire
en la coronilla, y luego cuando exhalamos, el movimiento energético sería como el contrario, ¿no? Es decir, de arriba, del séptimo chakra primero, por delante del canal central. Y cuando terminamos la exhalación, retenemos sin aire en la base de la columna. Vamos repitiendo esos ciclos, ven que es una respiración física y también energética, intentando que haya cierta simetría, es decir, los ciclos de inhalación, retención con aire, exhalación y retención sin aire, que sean lo más equivalentes posibles. Puede ser que al principio nos incomoden las retenciones. Si lo seguimos practicando en conciencia, vamos a ver que encontraremos una regularidad en esa respiración, y luego de la respiración o mientras vamos realizando la respiración, podemos ir dirigiendo la conciencia, es decir, la atención y la conciencia al centro profundo del cerebro. Hay un tips que esto practican en yoga, practicamos en yoga, que es, bueno, siempre podemos poner la punta de la lengua sobre el paladar y sin abrir los ojos, elevar un poquito los párpados, frunciendo el ceño, y este pequeño gesto físico nos va a ayudar internamente a colocarnos en ese espacio frecuencial por encima de la mente ordinaria, ¿no? Es un pequeño gesto físico que nos va a permitir acceder a esa puerta de entrada de la que tanto hablo. Y a medida que nos vayamos acercando a esa puerta de entrada, que vayamos sumergiéndonos, porque es un viaje profundo, uno generalmente habla de reconexión y dice arriba abajo, en realidad el arriba, recuerden que sería profundo, ¿no? Cuando vamos dirigiéndonos a ese espacio, vamos reconociéndonos en esos lugares energéticos, desde ahí podremos comenzar toda esta labor que decíamos de observar el continuo mental y emocional para comenzar a hacer intervalos, si se quiere, ¿no? Es como si parásemos, ¿no? Casi como si cortásemos ese continuo mental, lo separásemos, ¿no? Generando espacios de vacío, de silencio, y en esos vacíos y silencio podemos comenzar a volcar nueva información, podemos utilizar incluso la herramienta de los decretos y también utilizar todo aquello que nos resulte agradable. A mí me encantan las plantas, yo tengo una terraza llena de plantas y me voy durante mis espacios de silencio, cada vez que puedo me voy arriba a charlar con las plantas, a regarlas, a tocarlas, a acariciarlas, a tomar un poco de sol. Cada uno en la medida que pueda. Hay quien le gusta correr, hay quien le gusta salir a pasear, es decir, busquemos lo más inmediato y lo más simple que tengamos, ¿sí? Porque si no, siempre hay peros, la mente nos va a poner muchos obstáculos. Bueno, ya estamos en la hora, así que vamos a intentar incorporar toda esta información, que es muy simple, pero si la sostenemos va a brindarnos resultados muy profundos y concretos a nuestra vida. De modo que les doy las gracias por estar, como siempre, y les deseo una hermosa semana reconectada. Nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy por Mantra FM. Gracias, gracias, gracias.